Nunca vayas a ese rancho, James, prométemelo. Mi esposa, Carmen, siempre lo había llamado un terreno desértico sin valor. Tras su muerte repentina, el abogado me entregó unas llaves y me dijo que aquella propiedad en Texas ahora era mía. Como Carmen siempre había afirmado que no valía nada, planeaba venderla de inmediato, aunque la curiosidad me llevó a conducir hasta allí para verla antes de llamar a un agente inmobiliario. En cuanto abrí la puerta principal, me quedé paralizado del impacto. Aquel terreno supuestamente inútil era en realidad una operación petrolera valorada en $50 millones. Pero Carmen no solo me había dejado una fortuna, también había dejado algo más, oculto en un búnker subterráneo que revelaría secretos familiares mucho más profundos de lo que jamás imaginé. Si crees saber qué secretos encontré tras esa puerta cerrada, déjalo en los comentarios y cuéntame desde dónde estás viendo esto. 3 semanas después de enterrar a mi esposa, me encontraba sentado en la oficina revestida de madera del señor Sterling, mirando el escritorio de caoba entre nosotros. La oficina olía a cuero y café, pero yo solo pensaba en las rosas de Carmen, marchitándose en nuestro jardín porque seguía olvidando regarlas. En 32 años de matrimonio, Carmen Rodríguez había sido mi ancla. Nunca había sido exigente, salvo en una cosa: jamás debía visitar las viejas tierras de su familia en el oeste de Texas. Solo es desierto vacío, mi amor, me decía. Nada más que polvo y malos recuerdos. Siempre respeté su deseo, incluso cuando la curiosidad me consumía. Así éramos nosotros, confiábamos el uno en el otro por completo. Pero Carmen ya no estaba, arrebatada por un derrame cerebral un martes por la mañana mientras regaba esas rosas que adoraba. El funeral fue una nube de comidas caseras y condolencias. Mis 3 hijos, Adrián, Diego y Catalina, volaron desde Houston, Denver y Austin lo justo para despedirse de su madre en el cementerio de San Fernando. Luego regresaron a sus vidas ocupadas, dejándome a solas con un silencio que se sentía como ahogarse. Señor Rodríguez. La voz de Sterling era suave. Era un hombre delgado, de pelo plateado y ojos amables tras unas gafas de montura fina. Sé que es difícil, pero debemos tratar los asuntos finales del patrimonio de su esposa. Todo era difícil últimamente. Levantarme, preparar café para uno, respirar sin Carmen, todo más duro que mis 2 misiones en Afganistán. Sterling deslizó una cajita de madera por el escritorio. Dentro había una llave antigua de latón unida a un llavero con una cabeza de Longhorn, y un sobrecerrado con mi nombre escrito en la caligrafía impecable de Carmen, la misma que usó durante 3 décadas para las listas de la compra y las tarjetas de cumpleaños. ¿Qué es esto?, pregunté con la voz áspera. Su esposa compró una propiedad en el oeste de Texas hace 3 años, dijo Sterling con cautela. Según sus instrucciones, debía informarle solo después de su fallecimiento. La escritura ya ha sido transferida a su nombre junto con todos los derechos minerales. La habitación pareció inclinarse. ¿Propiedad? Carmen jamás mencionó haber comprado nada. Sterling revisó sus notas. 2.500 acres en el condado de Reeves, cerca de Pecos. Se llama el Rancho Esperanza. Hizo una pausa. Señor Rodríguez, según los estudios geológicos recientes y el mercado petrolero actual, estimamos su valor total en aproximadamente $50 millones. Las palabras me golpearon como un puñetazo. 50 millones. Carmen, que recortaba cupones y compraba cereales genéricos, que insistía en que no necesitábamos una camioneta nueva cuando la mía alcanzó las 200.000 millas, había tenido una fortuna en silencio. Mis manos temblaron al levantar la llave de latón. El llavero brilló con la luz de la tarde y pude escuchar la voz de Carmen. Prométeme, James, que nunca irás a ese rancho. Pero Carmen ya no estaba, y sus secretos me llamaban desde el desierto texano. Durante 32 años respeté su deseo. Durante 32 años confié en su criterio sin cuestionarlo. Ahora, con la llave de un misterio de 50 millones en la mano, comprendí que quizá nunca había conocido del todo a mi esposa. La mujer que compartió mi cama, crió a mis hijos y me acompañó en cada crisis había guardado secretos capaces de cambiarlo todo. Pensé en nuestra casa modesta en la zona sur,
en los turnos extra que hice para pagar la universidad de los chicos, en todas las veces que Carmen se preocupó por las facturas mientras tenía una fortuna oculta. ¿Por qué me lo escondió? ¿Qué más no sabía? Esa noche tomé una decisión que lo cambiaría todo. Mañana conduciría hasta el oeste de Texas para ver qué había estado ocultándome Carmen durante 32 años. La carretera desértica se extendía interminable ante mí. 4 horas de vacío, demasiado tiempo para pensar. Salí de San Antonio antes del amanecer con las palabras de Carmen resonando en mi cabeza. No es más que desierto sin valor, mi amor. Solo polvo y recuerdos. Pero si eso era cierto, ¿por qué los estudios de Sterling mostraban depósitos petroleros valorados en 50 millones? El paisaje cerca de Pecos era duro e implacable, matorrales infinitos y afloramientos rocosos bajo un sol despiadado. Aquello era tierra de petróleo, donde las fortunas nacían de apuestas geológicas y las familias se enemistaban por los derechos minerales. Cuando giré por el camino de tierra marcado como Rancho Esperanza, se me cortó la respiración. No era el abandono que esperaba. Un camino de grava impecable avanzaba entre vallas cuidadas hacia unos edificios que parecían sacados de una revista de ranchos de lujo. La casa principal era impresionante. Piedra nativa, vigas envejecidas, un porche envolvente y ventanales que captaban la luz de la mañana. Más allá había un granero restaurado, varias dependencias y, a lo lejos, caballitos petroleros bombeando sin descanso bajo el cielo azul. Un hombre curtido, de unos 60 años, salió del granero limpiándose las manos con un trapo. «Debe de ser el señor Rodríguez», dijo, extendiendo una mano callosa. «Soy Wade Thompson. Llevo 3 años gestionando este lugar para su esposa». «¿3 años?», repetí, aún procesando lo que veía. Wade no tenía idea de que nada de esto existía hasta ayer. Su expresión se suavizó. La señora Rodríguez fue muy clara sobre eso. Dijo que usted no debía saberlo hasta después de su muerte, señaló la casa. Se gastó hasta el último centavo arreglando este lugar, convirtiéndolo de una ruina en algo especial. Mientras Wade me guiaba por la propiedad, el proyecto secreto de Carmen cobraba forma. Había restaurado todo, edificios, operaciones, incluso puso en marcha los pozos con una empresa de Midland. La casa estaba amueblada con su gusto impecable, muebles de cuero cómodos y fotos familiares que yo nunca había visto. El descubrimiento del petróleo fue pura suerte, explicó Wade mientras contemplábamos los caballitos petroleros. La señora Rodríguez lo compró porque había sido la granja de su abuela. La empresa petrolera se puso en contacto con ella por los derechos minerales hace 2 años. Resultó ser uno de los yacimientos más ricos del oeste de Texas. Carmen había crecido pobre, hija de trabajadores migrantes que lograron comprar esa tierra en los años 40. Su familia la perdió durante la crisis petrolera de los años 80. Y de alguna manera, mi esposa la había recuperado en silencio. «¿Por qué no me lo dijo?», pregunté. «No podría asegurarlo», respondió Wade con cautela. Pero la señora Rodríguez hablaba de querer sorprenderlo, de tener algo especial para la familia. Siempre estaba planeando, siempre iba 3 pasos por delante. Aún procesaba todo esto cuando sonó mi móvil. El nombre de Adrián apareció en la pantalla, y una sensación fría me recorrió el cuerpo. Mi hijo mayor nunca llamaba salvo cuando necesitaba algo. «Papá», su voz era cortante, profesional. «Tenemos que hablar. Diego y yo ya sabemos lo del rancho. Volamos mañana. Queremos una explicación completa». La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, preguntándome cómo se habían enterado tan rápido del Rancho Esperanza y por qué su primera reacción había sido exigir en vez de conversar. Wade me observaba con una expresión que sugería que ya había lidiado antes con familias difíciles. «¿Tus chicos?», preguntó. Asentí, temiendo ya el día siguiente. Carmen había mantenido este lugar en secreto durante 3 años, pero menos de 24 horas después de que yo mismo me enterara, mis hijos ya estaban exigiendo explicaciones. El sol de Texas caía sin piedad mientras yo permanecía allí,
en el rancho secreto de mi esposa, sosteniendo la llave de un misterio de $50 millones y enfrentando la realidad de que mis hijos veían cifras donde yo veía el último regalo de Carmen. Llegaron al rancho como buitres, en un todoterreno negro de alquiler que levantaba nubes de polvo. Mis hijos, que no habían venido ni una sola vez desde el funeral de su madre, habían coordinado vuelos nocturnos desde Houston y Denver. Adrián bajó primero, su traje caro ridículo contra el paisaje texano. Con 32 años había heredado la inteligencia de Carmen, pero no su calidez. Diego salió detrás, con 29 y ablandado por demasiados almuerzos de negocios. Ambos caminaban con una arrogancia nacida del privilegio. Catalina llegó aparte, en su Honda Civic desde Austin. Con 26 años aún tenía los ojos suaves de Carmen, aunque hoy estaban nublados por la confusión. Siempre había sido nuestra mediadora. Papá. El saludo de Adrián fue seco. Traía a su propio abogado, un hombre delgado que parecía incómodo. Tenemos que hablar de la situación. ¿Qué situación?, pregunté. No te hagas el tonto, intervino Diego. 50 millones, papá. Mamá tenía 50 millones y nunca nos dijo nada. Wade salió del granero, vio la escena familiar y se retiró discretamente. Vuestra madre tenía sus motivos, dije con cuidado. ¿Motivos para qué? ¿Para dejarte todo solo a ti, recortando a sus propios hijos? La risa de Adrián fue fría. ¿Para ocultar el mayor golpe de suerte que esta familia ha visto nunca? No recortó a nadie. Era la tierra de su familia, dinero que debería haber asegurado nuestro futuro. Diego interrumpió. Para pagar deudas, ayudar con casas, financiar cuentas universitarias. ¿Qué cuentas universitarias?, pregunté. Ninguno de vosotros tiene hijos. Estáis demasiado ocupados con vuestras carreras como para pensar en formar una familia. Catalina se encogió como si la hubiera golpeado. No es justo, papá, dijo en voz baja. Intentamos entender por qué mamá nos ocultó esto a todos. Adrián lo sintió como una apertura. Exacto. Kat, piensa con lógica. Papá tenía que saberlo. Los matrimonios no esconden compras de 50 millones. Él ha estado actuando como el viudo desconsolado mientras se sentaba sobre una fortuna. Eso no es verdad, protesté. Entonces explícalo, presionó Diego. Explica cómo mamá compró 2.500 acres sin que lo supieras, cómo dirigió renovaciones, contrató personal, coordinó con empresas petroleras, todo sin que tú te enteraras. No podía explicarlo porque yo tampoco lo entendía. Carmen siempre había sido meticulosa con las finanzas, hablando conmigo de cada gasto importante. La idea de que hubiera organizado todo eso sin que yo supiera nada parecía imposible. Quizá tienen razón, papá, dijo Catalina con suavidad. Quizá sí sabías lo de este lugar. Quizá estás intentando averiguar cómo quedártelo todo para ti. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Mi hija, la misma que de niña se acurrucaba en mi regazo durante las tormentas, ahora me miraba como a un extraño, como a un hombre capaz de mentirle a sus hijos sobre el legado de su madre. Kat, empecé, pero ya estaba dándome la espalda, caminando hacia sus hermanos con los hombros hundidos. La sonrisa satisfecha de Adrián me lo dijo todo. Esto no iba sobre comprender las decisiones de Carmen ni honrar su memoria. Iba sobre dinero, pura y llanamente, y mis hijos acababan de convertir a mi hija en un arma contra mí. El viento del desierto aullaba en el rancho mientras veía a mi familia resquebrajarse, cada uno de nosotros en un lado distinto del abismo que 50 millones habían abierto. Wade me encontró sentado en el despacho de Carmen a medianoche, mirando su escritorio como si fuera a revelarme los secretos que mi esposa se había llevado a la tumba. La casa parecía insoportablemente silenciosa tras la confrontación del día. Cada sonido amplificado por las acusaciones de mis hijos. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó Wade, acomodándose en la silla de cuero frente a mí. La señora Rodríguez solía sentarse ahí cuando trabajaba hasta tarde, siempre planeando algo. Planeando qué y por qué mantenerme a oscuras. Wade me estudió, luego se acercó a la estantería detrás del escritorio de Carmen,
pasando los dedos por los lomos de cuero hasta encontrar un volumen delgado de poemas de Emily Dickinson que Carmen había atesorado desde la universidad. Me dijo, si alguna vez parece realmente perdido, muy perdido, debería mostrarle esto. Tiró del libro y escuché un clic suave. Una parte de la estantería se abrió hacia adentro, revelando una estrecha escalera que descendía a la oscuridad. «Jesucristo», susurré. La señora Rodríguez mandó construir esto durante las renovaciones, explicó Wade encendiendo las luces que iluminaron una amplia sala subterránea. Dijo que toda casa de rancho necesitaba un refugio de tormentas, pero esto era otra cosa. La habitación oculta parecía sacada de una película de espías. Varios monitores conectados a sistemas informáticos avanzados, archivadores alineados y en el centro una silla de cuero frente a la pantalla mayor. Pero lo que captó mi atención fueron los cientos de archivos de vídeo en la pantalla. Día 1 para James cuando esté listo. Día 30 sobre los chicos. Día 100 la verdad sobre el dinero. 365 archivos, uno para cada día después de la muerte de Carmen. Hizo vídeos, susurré. Empezó a grabarlos 6 meses antes de morir, dijo Wade. Pasaba horas aquí hablando a la cámara como si tú estuvieras sentado justo ahí. Con manos temblorosas, abrí el primer archivo. La pantalla se llenó con el rostro de Carmen. No el rostro cansado de su último mes, sino la mujer vibrante de la que me enamoré. Su cabello oscuro recogido en la coleta sencilla que usaba para jardinería, sus ojos con el mismo brillo travieso que me atrapó la primera vez. «Hola, mi amor», dijo con la voz tan clara que parecía estar a mi lado. «Si estás viendo esto, significa que ya no estoy y que encontraste el rancho a pesar de mis advertencias». Las lágrimas nublaron mi visión mientras continuaba. «Sé que estás confundido, probablemente enfadado, preguntándote por qué te oculté esto. La verdad, James, es que recuperé la tierra de mi abuela porque descubrí algo sobre nuestros hijos que me rompió el corazón. Algo que no podía decirte en vida porque primero debía proteger a nuestra familia». La expresión de Carmen se volvió grave. «Adrián lleva 2 años blanqueando dinero para una operación de un cartel en Houston. Diego ha estado dirigiendo una estafa piramidal desde su consultora energética, robando fondos de jubilación de inversores. Tengo pruebas de todo, James, registros bancarios, conversaciones grabadas, documentación que podría enviar a ambos a prisión federal durante décadas». El mundo se me tambaleó. Mis hijos, hombres educados y exitosos a quienes crié para valorar la honestidad, eran criminales. Compré este rancho con dinero de las joyas de mi abuela que había guardado en secreto desde que murió. Quería crear algo limpio para nuestra familia, algo construido desde el amor, no desde las mentiras. Pero sabía que algún día los crímenes de nuestros hijos los alcanzarían y necesitaríamos ventaja para proteger a Catalina y a nosotros mismos. Carmen se inclinó hacia la cámara, su voz bajando al tono íntimo que usaba en nuestras conversaciones más privadas. «Hay otro secreto sobre Diego que te romperá el corazón, mi amor. Pero antes necesitas ver todas las pruebas que reuní». Siguiendo las instrucciones del vídeo, Wade me llevó al viejo granero, nuestras linternas cortando la oscuridad. La estructura parecía desgastada y abandonada, pero el paso seguro de Wade sugería lo contrario. La señora Rodríguez era astuta, dijo apartando una tabla suelta del fondo del granero. Cualquiera que curioseara vería solo un edificio viejo. El panel oculto reveló una puerta de acero con un teclado electrónico. Wade marcó la fecha de nacimiento de Carmen y el seguro cedió. Más allá había escaleras de hormigón que descendían a lo que solo podía llamarse un búnker profesional. Lo construyó durante las renovaciones, explicó mientras las luces fluorescentes se encendían. Les dijo a los contratistas que era un refugio contra tornados, pero instaló energía, ventilación e internet que dejarían celoso al FBI. La sala subterránea era más grande que el despacho de Carmen, con estanterías industriales y ordenadores sofisticados. Pero lo que dominaba el espacio era un enorme panel de pruebas en una pared. Fotografías, documentos, cronologías, gráficos e hilos rojos conectándolo todo, como un mural policial. «¿Cuánto tiempo llevaba con esto?», pregunté. 3 años.
Empezó justo después de comprar el rancho. Dijo que había descubierto algo sobre los chicos que le revolvió el estómago. Las pruebas estaban organizadas con precisión. La sección de Adrián mostraba registros de cuentas desconocidas, fotos reuniéndose con criminales conocidos y transcripciones de conversaciones sobre transferencias de dinero y operaciones de lavado. Millones fluyendo por empresas fantasma y cuentas offshore. La sección de Diego era igual de condenatoria. Estados de inversión mostrando rendimientos falsos, listas de clientes jubilados confiados, hojas de cálculo registrando cómo robaba a unos para pagar a otros mientras se llevaba comisiones enormes. La estafa llevaba 18 meses activa y estaba a punto de colapsar. ¿Grabó llamadas? Pregunté revisando una transcripción. Tuvo ayuda de un investigador privado de Dallas, dijo Wade. Un exagente del FBI especializado en delitos financieros. Carmen le pagó para documentarlo todo legalmente. Mientras revisaba más pruebas, me llamó la atención un archivo médico. El nombre de Diego aparecía en la pestaña, junto con informes de hospitales y especialistas de Houston. El diagnóstico era claro: enfermedad renal crónica en estadio 4, avanzando rápidamente hacia un fallo total. «Está muriendo», susurré. «La señora Rodríguez lo descubrió hace 6 meses», confirmó Wade. Diego lo había ocultado. Probablemente no quería parecer débil ante sus inversores, pero Carmen reconoció los síntomas porque su padre pasó por lo mismo. Los informes médicos pintaban un panorama desolador. Diego necesitaría un trasplante antes de 1 año, quizá antes. Los mejores donantes suelen ser familiares directos. Carmen había sido examinada y era compatible, pero nunca se lo dijo a nadie. Iba a salvarlo, comprendí, incluso sabiendo lo que había hecho. Wade asintió. Así era ella. Pero luego el derrame cerebral se la llevó. Y ahora, mirando los archivos médicos, la comprensión se asentaba. Los crímenes de Diego no eran solo codicia, eran desesperación. Un hombre moribundo intentando asegurar dinero para su familia antes de que su cuerpo fallara. No lo justificaba, pero explicaba la urgencia. La reunión quedó fijada para el lunes por la mañana. Adrián y Diego llegaron con sus abogados, confiados en que saldrían de allí con millones. Habían convencido a Catalina de volver a conducir desde Austin, su presencia claramente pensada para servirme de presión emocional. Me senté a la cabecera de la mesa del comedor, que Wade había transformado en sala de reuniones. Frente a mí, representantes de Lone Star Energy esperaban con contratos y estudios geológicos desplegados. «Papá», empezó Adrián con tono condescendiente. «Nuestra propuesta es sencilla. Un reparto entre 3 de todos los activos con gestión profesional para maximizar rendimientos». Diego asintió, sacando proyecciones financieras. «He hecho los números. Estamos hablando de riqueza generacional, fondos fiduciarios, pago de deudas, quizá una fundación familiar con el nombre de mamá». La ironía de que Diego hablara de fondos fiduciarios mientras dirigía una estafa piramidal no se me escapó, pero mantuve el rostro neutral. «Suena razonable», dije con calma. «Pero antes de decidir, creo que nuestros socios deberían saber exactamente con quién trabajarían». Deslicé una carpeta gruesa hacia Tom Brennan, director regional de Lone Star. Registros financieros de mis hijos en los últimos 3 años. Pensé que querrían revisarlos antes de cualquier acuerdo a largo plazo. La sonrisa de Adrián se desvaneció cuando Brennan abrió la carpeta. Extractos bancarios, registros de transacciones, conversaciones grabadas, todo lo que Carmen había documentado sobre sus crímenes. «¿Qué demonios es esto?», exigió Adrián. «Pruebas», respondí. «Pruebas de que mi hijo mayor ha estado blanqueando dinero para un cartel mexicano usando su despacho como tapadera. Y pruebas de que Diego ha estado operando una estafa piramidal defraudando a jubilados». La sala quedó en silencio salvo por el sonido de las páginas pasando. El gesto de Brennan se volvió cada vez más grave. «Son acusaciones serias», dijo Diego con la voz temblorosa. «Papá, no puedes creer». «Creo lo que muestran las pruebas», lo interrumpí. «Registros de llamadas, transferencias bancarias, declaraciones de testigos.
Tu madre pasó 3 años construyendo un caso irrefutable. Catalina miraba a sus hermanos horrorizada. ¿Es cierto, Adrián? ¿Diego? Su silencio fue más condenatorio que una confesión. Brennan cerró la carpeta y se puso de pie. Señor Rodríguez, Lonestar Energy no puede seguir adelante con esta asociación en estas circunstancias. Rescindimos todos los contratos mientras nuestro equipo legal revisa la situación. Recogió sus documentos y se dirigió a la puerta. Esperen, llamó Diego. No pueden simplemente. No trabajamos con criminales, respondió Brennan sin girarse. Cuando los ejecutivos se marcharon, Adrián se volvió hacia mí lleno de furia. Nos has destruido, gruñó. ¿Sabes lo que acabas de hacer? He protegido la reputación de esta familia, respondí. Algo que deberíais haber considerado antes de convertiros en criminales. Catalina lloraba, asimilando la traición de sus hermanos. ¿Cómo habéis podido mentirnos así? Pero Diego ya no escuchaba. Su rostro se había puesto ceniciento y se sujetaba el costado, respirando entrecortado. Diego, dije, con la ira reemplazada al instante por preocupación. Intentó ponerse en pie, dio un paso y se desplomó. Mientras los ejecutivos se alejaban y Adrián gritaba sobre demandas, Diego cayó al suelo. «Llamad al 911», grité. Mi rabia desapareció, sustituida por el miedo. El trayecto en ambulancia a San Antonio fue la hora más larga de mi vida, viendo cómo el rostro de Diego palidecía más con cada kilómetro. Los paramédicos trabajaban con eficacia, vigilando sus constantes y avisando por radio al University Hospital, pero yo veía la preocupación en sus ojos mientras la tensión de Diego seguía bajando. Adrián conducía detrás en su coche, su furia de antes sustituida por ese miedo que solo aparece cuando entiendes que el dinero no vale nada si pierdes a quienes amas. Catalina insistió en ir conmigo en la ambulancia, sujetando la mano de Diego y susurrando oraciones en español, algo que no hacía desde niña. Sus riñones están fallando, explicó uno de los paramédicos al llegar a urgencias. Tenemos que ponerlo en diálisis de inmediato. Las horas siguientes fueron un borrón de términos médicos y café de sala de espera. La doctora Sarah Brennan, jefa de nefrología del hospital, salió de la habitación de Diego con una expresión que anunciaba conversaciones difíciles. Señor Rodríguez, dijo llevándome aparte. Su hijo está en fase terminal de insuficiencia renal. Sin intervención inmediata, hablamos de semanas, no meses. ¿Qué clase de intervención?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Un trasplante. Diego ha estado sobrellevando esta condición durante meses, quizá más, pero el estrés de hoy ha forzado al límite su organismo. Tenemos que encontrar un donante compatible cuanto antes. Adrien apareció a mi lado, habiendo escuchado el final de la conversación. ¿Cuáles son sus posibilidades con un buen donante de la familia?, preguntó. Excelentes. La cirugía es rutinaria y el tiempo de recuperación suele ser de entre 6 y 8 semanas tanto para el donante como para el receptor. La doctora Brennan explicó el proceso de pruebas mientras las enfermeras nos extraían sangre a Adrien, a Catalina y a mí. El cribado de compatibilidad llevaría varias horas, pero los familiares directos tenían las mejores probabilidades de ser donantes adecuados. Debería haber visto venir esto, murmuré más para mí que para nadie. Carmen lo sabía. Se había hecho las pruebas y era compatible, pero nunca se lo dijo. ¿Mamá sabía que Diego estaba enfermo?, preguntó Catalina con la voz pequeña. Lo sabía todo, respondí. Lo de la enfermedad renal, lo de los delitos, lo de la desesperación que llevó a tus hermanos a tomar decisiones terribles. Por primera vez desde la confrontación en el rancho, Adrien parecía realmente avergonzado. Papá, nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. El dinero, los tejemanejes, empezó siendo algo pequeño, solo una forma de ayudar a Diego a pagar tratamientos que no podía costear. Y luego se convirtió en algo más que facturas médicas, completé. Sí, admitió. Se convirtió en demostrar que éramos exitosos, en mantener una imagen que creíamos que teníamos que sostener. Mamá estaría avergonzada de en que nos convertimos.
Catalina alargó la mano por encima de las sillas de la sala de espera para tomarla de su hermano. Estaría orgullosa de que estés aquí ahora, de que estés intentando salvar a Diego. Mientras permanecíamos en aquella sala de espera fría del hospital, algo cambió en la dinámica de nuestra familia. La rabia y las acusaciones que habían definido nuestras relaciones desde la muerte de Carmen empezaron a dejar paso al tipo de amor que siempre había estado debajo, complicado, a veces doloroso, pero irrompible. Lo siento, papá, susurró Catalina. Debí confiar en ti. Debí saber que nunca nos ocultarías algo importante. Estabas protegiendo a tus hermanos, respondí. Eso es lo que hace la familia. La doctora Brennan regresó cuando el sol ya se ponía tras las ventanas del hospital, con una carpeta manila en la mano. Pero en lugar del alivio que yo esperaba ver en su expresión, había confusión, incluso preocupación. Señor Rodríguez, tenemos los resultados de las pruebas. Hay algo inusual que debemos comentar. En la pequeña sala de consultas, la doctora extendió los análisis sobre la mesa con gesto preocupado. Las luces fluorescentes zumbaban mientras ordenaba los papeles con precisión. Señor Rodríguez, empezó con suavidad, las pruebas de compatibilidad revelaron algo inesperado. Usted no es compatible con Diego, pero el análisis de sangre mostró marcadores genéticos que nos llevaron a hacer pruebas adicionales. Empujó hacia mí un informe de ADN. El lenguaje técnico era denso, pero la conclusión era clara. Probabilidad de relación paterna 0,0%. No lo entiendo, dije, aunque una parte de mí ya lo hacía. Diego no es su hijo biológico, dijo la doctora en voz baja. Los marcadores genéticos indican que no hay vínculo familiar. Lo siento. Sé que es impactante. 29 años de paternidad pasaron ante mis ojos. Enseñar a Diego a andar en bicicleta, ayudarle con los deberes, celebrar sus logros. Todo construido sobre un cimiento que jamás había cuestionado. Tiene que ser un error, susurré. Repetimos la prueba 2 veces para estar seguros, respondió. Lo siento de verdad. El regreso al rancho fue un borrón. Wade me llevó sin decir palabra hasta la sala secreta de Carmen. Con manos temblorosas, abrí el vídeo etiquetado como mensaje final sobre Diego. El rostro de Carmen llenó la pantalla, se la veía cansada, mayor, como si sus secretos hubieran terminado por pesar demasiado. Mi querido James, empezó, si estás viendo esto es porque ya sabes la verdad sobre Diego. Solo puedo imaginar tu dolor ahora mismo y lo siento tanto por lo que hice a nuestra familia. Las lágrimas nublaron mi vista mientras seguía hablando. Cuando te desplegaron a Afganistán en tu segunda misión, yo me sentía sola, asustada, e hice el mayor error de mi vida. Tuve una aventura con Jeff Collins, un hombre al que conocí en el grupo de apoyo de la base. Solo duró unas semanas, pero Diego fue concebido en ese tiempo. Sentí como si me golpearan en el estómago. Mi esposa, mi Carmen, me había traicionado mientras yo servía a mi país. Quise contártelo cuando volviste a casa, pero cuando te vi sostener a Diego por primera vez, vi el amor en tus ojos y no pude destruir eso. Te convertiste en su padre en todo lo que importaba. James, tú lo criaste, lo amaste, lo moldeaste hasta ser el hombre que fue. La voz de Carmen se quebró de emoción. Guardé el contacto de Jeff todos estos años a través de un investigador privado. Se mudó a El Paso, se hizo capataz de obra, se casó, tuvo otros hijos. Nunca supo de Diego, pero cuando supe de la enfermedad renal, mandé hacerle pruebas en secreto. ¿Es compatible, James? Su voz bajó a un susurro. El rancho, el dinero del petróleo, era mi forma de intentar compensar la mentira que he vivido durante 29 años. Quise darte algo valioso, algo que asegurara tu futuro porque sabía que algún día saldría la verdad y quizá nunca me perdonarías. Carmen se acercó más a la cámara con lágrimas corriéndole por el rostro. Jeff Collins vive en El Paso. Es un buen hombre que cometió un error con una mujer casada hace 30 años. El contacto del investigador privado está en la carpeta azul. Jeff no sabe nada de Diego, pero rezo, que querrá ayudar a salvar al hijo que nunca supo que tenía.
La pantalla se apagó, dejándome con una verdad que había destrozado todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, mi familia y mi vida. Entre lágrimas escuché las últimas palabras de Carmen. Lo siento, James. Lo siento tanto. 2 semanas después, estaba sentado en una cafetería de El Paso frente a un hombre con los mismos ojos que Diego. Jeff Collins tenía 54 años, sienes encanecidas y manos gastadas de quien ha pasado décadas en la construcción. Nunca lo supe, dijo en voz baja. Carmen nunca me dijo que estaba embarazada. Si lo hubiera sabido, habría intentado ayudar. Estaba protegiendo a todos, respondí. Carmen siempre pensaba 3 pasos por delante. Jeff me enseñó fotos de su esposa y de sus 2 hijas adolescentes. Llevo 22 años casado con Linda. Mis chicas no saben nada de lo que pasó con Carmen, pero cuando me contó lo de Diego y su necesidad de un riñón, supe que tenía que ayudar. Las pruebas de compatibilidad en el Hospital General de El Paso llevaron 3 días. Jeff era un donante perfecto. Mientras esperábamos la fecha de la cirugía, fui conociendo al padre biológico de Diego, decente, trabajador, el tipo de hombre que entrena a niños en ligas juveniles y ayuda a los vecinos mayores. Quiero conocerlo antes de la operación, dijo Jeff. Necesito que sepa que no intento reemplazarte como padre. El encuentro tuvo lugar en el rancho. Diego, aún débil pero decidido, se sentó con Adrien y Catalina en el porche, un frente unido que no veía desde que eran niños. Tienes la misma cabezonería de tu madre, dijo Jeff con una sonrisa triste. Y, por lo visto, la misma tendencia de mis riñones a rendirse. Diego rió a pesar de todo. Qué suerte la mía, en ambos sentidos. Donarte un riñón no va de reclamarte, continuó Jeff. James Rodríguez te crió, te amó, te formó. Yo solo estoy agradecido de poder ayudar. Cuando Jeff se marchó para prepararse para la operación, mis hijos me pidieron hablar a solas. Nos sentamos en el viejo despacho de Carmen, con el peso de las revelaciones recientes flotando entre nosotros. Adrien habló primero, con la voz quebrada. Papá, lo siento por los delitos, por poner a Catalina en tu contra, por cuestionar tu integridad cuando tú has sido honesto toda tu vida. Yo también lo siento, papá, susurró Catalina. Tenía que haber confiado en ti. Tenía que haber sabido que nunca nos ocultarías algo importante. Diego, pese a su debilidad, se inclinó hacia adelante. Tenías todo el derecho a alejarte de mí cuando supiste que no soy tu hijo biológico. Y aún así, estás ayudando a salvar mi vida. No merezco tu perdón, pero te lo suplico. Miré a mis 3 hijos, rotos y avergonzados, pero por fin honestos, y sentí la presencia de Carmen en la habitación. Sois mis hijos, dije simplemente. No por la sangre, sino por elección, por amor. Eso no cambia porque hayáis cometido errores. Incluso después de todo lo que hicimos, preguntó Adrien. Especialmente después de todo lo que hicieron. Eso es lo que hacen los padres de verdad. Os queremos en vuestra peor versión y os ayudamos a ser mejores. La cirugía se programó para el mes siguiente. Adrien empezó a colaborar con los investigadores para devolver el dinero robado. Diego contactó con sus víctimas intentando reparar el daño. Catalina pidió una excedencia en el colegio para coordinarlo todo. Carmen estaría orgullosa, le dije a Catalina una tarde mientras mirábamos los caballitos petroleros bombear a lo lejos. Estaría orgullosa sobre todo de ti, respondió. Por elegir el perdón en lugar de la rabia. La noche antes de la operación de Diego, me senté por última vez en la sala secreta de Carmen. Su imagen llenó la pantalla, hermosa y llena de esperanza. Sé que estás enfadado conmigo, James, dijo, pero espero que entiendas que todo lo que hice fue por amor, un amor humano complicado e imperfecto. Al subir las escaleras comprendí que tenía razón. Carmen había tenido razón todo el tiempo. La familia no va de sangre, sino de las personas que eligen amarte, protegerte y no rendirse contigo. Incluso desde la tumba, seguía enseñándonos lo que de verdad importaba. Los caballitos petroleros seguían su ritmo afuera, extrayendo riqueza de la tierra que Carmen había recuperado.
Pero su verdadero tesoro no se medía en dólares, sino en la lección de que el amor, el perdón y las segundas oportunidades pueden sanar incluso las heridas más profundas. Mirando atrás a todo lo que ocurrió tras la muerte de Carmen, me di cuenta de lo cerca que estuve de perder a mi familia para siempre. Los secretos, las mentiras, el dinero, casi nos destruyen. Pero a veces Dios utiliza nuestros momentos más oscuros para enseñarnos las lecciones más importantes. No seas como yo, amigo. No dejes que el orgullo y la rabia te cieguen ante lo que realmente importa. Cuando descubrí los delitos de mis hijos, mi primer instinto fue la venganza. Cuando supe de la aventura de Carmen, quise odiar su recuerdo. Pero Dios me mostró que el perdón no va de lo que los demás merecen, sino de lo que el amor exige. La verdad es que esta historia real me enseñó que la familia no la define la sangre ni la perfección. La define la decisión de seguir amando incluso cuando duele. Diego puede que no comparta mi ADN, pero es mi hijo porque elegí criarlo, protegerlo y perdonarlo. Eso es lo que hacen los padres de verdad. El rancho de Carmen se convirtió en algo más que una herencia. Se transformó en un lugar donde personas rotas aprendieron a sanar. Estas historias de abuelo que comparto no van solo de dinero del petróleo o dramas familiares. Van de segundas oportunidades, de cómo Dios puede actuar a través de nuestros errores para crear algo hermoso. Los pozos de petróleo siguen bombeando en esas tierras de Texas, pero el verdadero tesoro fue aprender que el amor vence a la sangre, que el perdón cura las heridas y que la verdadera familia se construye con elección, no con genética. Si esta historia real tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar sobre el perdón. Suscríbete para escuchar más historias de abuelos sobre la vida, el amor y las lecciones que más importan. Cuéntame en los comentarios qué lección familiar ha marcado más tu vida. Fui a la oficina de mensajería a recoger un paquete, pero el empleado me entregó una unidad encriptada que yo nunca había pedido. Dijo, su esposa nos pidió que entregáramos esto exactamente 3 años después de su muerte. Me quedé helado. Adeline llevaba 3 años muerta. Dentro había un mensaje: pregunta a los hijos por qué mintieron sobre mi muerte. Cuando descubrí la verdad, entendí que mi familia había estado ocultando un secreto oscuro que jamás podría haber imaginado. Antes de continuar, suscríbete y dime en los comentarios desde qué país nos escuchas. Lo que descubrí después cambió todo lo que creía saber sobre la familia. Buenos días, Atlas, saludó Félix Hawthorne desde detrás del mostrador. Tras 20 años trabajando en esa ruta, conocía a cada cliente por su nombre. Tengo aquí el paquete de tu hija desde Seattle. Firmé en la tableta electrónica, mis manos de 65 años ya no tan firmes como antes. 3 años desde la muerte de Adeline y todavía no me acostumbraba a manejarlo todo solo. Gracias, Félix. No para demandarme demasiado café. Félix desapareció en la trastienda y volvió con un segundo objeto, una pequeña unidad encriptada negra envuelta en papel marrón, sin remite. Casi se me olvida. Tu esposa nos pidió entregar esto hoy, específicamente. El mundo se detuvo. Lo siento. ¿Qué? Félix empujó el dispositivo hacia mí con su sonrisa habitual. Adeline dejó esto aquí hace unos 3 años. Dijo que lo guardáramos hasta el 8 de noviembre y que te lo diera en mano. Hoy es día 8. Las llaves se me resbalaron de los dedos y cayeron al suelo. Félix, Adeline lleva 3 años muerta. Su sonrisa se congeló. ¿Qué? No, Atlas, eso es imposible. Ella estaba justo donde estás tú ahora, hablando de claves de encriptación y protocolos digitales. Fue muy específica con la seguridad. Murió el 8 de noviembre de 2021, de cáncer. Yo estaba sujetándole la mano. Félix palideció. Pero sabía toda la terminología técnica. Estaba claramente viva cuando me entregó esto. El dispositivo reposaba entre nosotros como una bomba. La etiqueta mostraba la letra inconfundible de Adeline, limpia y precisa, exactamente igual que en sus notas de investigación matemática. Necesito ir a casa. Conduje mi Tesla por las calles tecnológicas de Fremont como en un trance. Cada lugar familiar me resultaba extraño. En nuestra casa inteligente,
Cerré la puerta con llave y me senté en el equipo informático que Adeline y yo habíamos montado juntos en los primeros días de Silicon Valley. La unidad encriptada pedía una contraseña. Probé aniversarios, cumpleaños. Nada funcionó. Entonces recordé algo que Adeline solía decir: las verdades más importantes están escondidas a simple vista. Atlas. Tecleé nuestra dirección. La unidad se desbloqueó. Apareció una sola carpeta: la verdad sobre nuestra familia. El cursor temblaba sobre ella. Abrirla lo cambiaría todo, pero Adeline había confiado en mí con aquello que había descubierto. Hice clic. Dentro había un archivo de audio. Empieza aquí, mi amor. La voz de Adeline llenó la habitación, clara, como si estuviera a mi lado. Atlas, si estás escuchando esto es porque de verdad me he ido y ha pasado el tiempo suficiente para que pueda soportar lo que necesito contarte. Siento el impacto que esto debe causarte. Organicé esta entrega a través de Félix porque sabía que me recordaría y confirmaría mi identidad. Necesitabas pruebas de que esto venía de mí. Su voz titubeó un poco. En esta unidad está todo lo que descubrí en los meses previos a mi muerte. Debería habértelo contado entonces, pero intentaba protegerte. Ahora, protegerte exige que sepas la verdad. Pausó. Pude oír cómo tomaba aire con dificultad. Pregunta a los hijos por qué mintieron sobre mi muerte. Las respuestas están en esta unidad, pero prepárate, mi amor. Lo que encuentres cambiará todo lo que crees sobre nuestra familia. Otra pausa, más larga. Orión y Nova hicieron lo que hicieron para mantenerte a salvo, pero al hacerlo, se metieron en una situación de la que temo que no podrán salir solos. No confíes en nadie hasta entenderlo todo. Ni en la policía, ni en nuestro abogado, ni siquiera en nuestros hijos. No al principio. Su voz se quebró ligeramente. Eres más fuerte de lo que crees, Atlas. Siempre lo has sido. La clave de encriptación para los archivos principales es nuestra canción del primer baile. Te amo para siempre. La grabación terminó. Me quedé en la oscuridad del despacho, mirando la unidad que contenía secretos que mi esposa muerta había escondido de mí. Secretos sobre nuestros hijos. Secretos que, al parecer, le habían costado la vida. Porque si Adeline había programado esta entrega hacía 3 años y hablaba de los meses antes de mi muerte, entonces sabía que iba a morir. La respuesta a mi pregunta estaba justo delante de mí, en una carpeta llamada Pruebas Financieras. Mis manos temblaban al abrirla. Lo que Adeline había descubierto sobre nuestra familia estaba documentado con la precisión de una investigación federal. El primer archivo de audio estaba fechado 6 meses antes de su muerte. Atlas, necesito que entiendas lo que he descubierto sobre el éxito repentino de Orión, dijo con voz tensa. Esa startup de inteligencia artificial de la que nos habló, la que lo hizo rico de la noche a la mañana, revisé los números. La empresa casi no existe, pero 89 millones de dólares han pasado por intercambios de criptomonedas usando sociedades pantalla registradas a la dirección de nuestra casa. Nuestra dirección. Alguien había estado usando nuestro hogar como tapadera para un fraude financiero masivo. Registros bancarios llenaron la pantalla, extractos mostrando retiradas sistemáticas de mi fondo de jubilación, transferencias que yo nunca autoricé, firmas digitales que se parecían a las mías pero no lo eran. Las fechas encajaban a la perfección con el cambio de vida de Orión, la casa en los Altos Hills, los coches de lujo, el estilo de Raina, todo de marca. Una cadena de correos hizo que el estómago se me encogiera. deo@meridiantechures.com, area@gmail.com y atg@grimyadvancedtech.corp. Papá empieza a sospechar del fondo de jubilación. Tenemos que acelerar el cronograma. Respuesta de tg@grimyadvance.corp. Ocúpate de tu padre. Raina sabe qué hacer si se convierte en un problema. Respuesta de rea@gmail.com. No te preocupes por Atlas. Mamá es la verdadera amenaza. Lleva haciendo demasiadas preguntas. Mamá es la verdadera amenaza. Lo estaban planeando. Mi hijo, mi nuera y alguien llamado TG que al parecer dirigía toda la operación.
y Adeline se había acercado demasiado a la verdad. El último audio estaba fechado 2 semanas antes de su muerte. La voz de Adeline sonaba más débil, asustada. Ayer enfrenté a Orión, le enseñé las pruebas. No lo negó, solo dijo que se le había ido de las manos. Pero luego dijo algo que me heló la sangre, que TG no le permitiría parar ahora que estaban metidos hasta el fondo. Su voz bajó a un susurro. Mi medicación contra el cáncer sabe distinto últimamente, Atlas. Las pastillas que Orión recoge en la farmacia por mí. Me estoy poniendo peor más rápido de lo que los médicos predijeron. Creo que alguien ha estado manipulándolas. La medicación del cáncer. Orión insistió en encargarse de todas sus recetas. Decía que era lo mínimo que podía hacer. Si me pasa algo, sabrás que no fue el cáncer. Protege a Nova. Ella no sabe nada. Pero, Atlas, hagas lo que hagas, no confíes en Orión. Nuestro hijo no es quien creíamos. La grabación terminó. Me quedé en la oscuridad, aplastado por el peso de la traición. El chico al que enseñé a programar, del que había estado tan orgulloso, llevaba tiempo robándome mientras envenenaba a su propia madre. 89 millones de dólares. Mi fondo de jubilación. La vida de Adeline. Todo sacrificado por el plan de STG. Afuera se escuchó el portazo de unos coches. Pisadas pesadas crujieron en la grava de la entrada, acercándose con propósito a mi puerta principal. Varias personas. No venían a hablar. La puerta explotó hacia adentro justo cuando yo agarré la unidad encriptada. 3 hombres con equipo táctico irrumpieron en el salón, profesionales, armados. Tendría quizá 10 segundos antes de que llegaran al despacho. La advertencia de Adeline resonó: no confíes en nadie hasta saber la verdad. Metí la unidad en el bolsillo interior de la chaqueta y corrí hacia la puerta trasera. Mi móvil abrió la salida trasera de la casa inteligente justo cuando las botas resonaban escaleras arriba. No está aquí. Revisad el despacho. Me deslicé por el jardín trasero, agazapado tras el seto. Mi Tesla probablemente estaría comprometido. En lugar de eso, corrí hacia la valla del vecino, agradeciendo aquellas caminatas matutinas con Adeline que me habían hecho conocer cada recoveco del barrio. Desde allí avancé hacia Stevenson Boulevard, salté la valla y caí pesadamente en el patio de los Johnson. Los ladridos de su pastor alemán cubrieron mi huida mientras hacía señas a un coche de transporte. 247 Internet Café en Pacific Commons. Rápido. Por la ventanilla trasera vi como 2 todoterrenos negros salían rugiendo de mi entrada. Habían registrado la casa a conciencia, pero no esperarían que yo me internara aún más en el distrito tecnológico. El cibercafé era perfecto, anónimo, lleno de gente. Pagué por un puesto en una esquina del local y empecé a subir los archivos de Adeline de inmediato: Google Drive, Dropbox, iCloud, mi antiguo servidor de la universidad. Si querían esas pruebas, tendrían que perseguirlas por todas partes. Disculpe, señor. El encargado se acercó nervioso. Unos hombres fuera preguntan por usted. Enseñaron placas. Placas, claro. La operación de TG tenía credenciales de autoridad. ¿Hay una salida trasera? Por la cocina. Ya estaba en movimiento. La cocina daba a un callejón de servicio que conectaba con el centro comercial de Pacific Commons. Desde allí podía perderme entre la multitud vespertina de trabajadores tech, pero necesitaba altura, perspectiva. El parking frente a la tienda de Apple se elevaba 6 pisos. Desde la planta superior podía ver todo el distrito. 4 todoterrenos, al menos 12 hombres. Tenían el cibercafé rodeado, ampliando su cuadrícula de búsqueda. Estaba atrapado. Entonces vi la cámara de seguridad en la esquina noreste, con la luz roja de grabación parpadeando sin pausa. Si algo pasaba allí, quedaría registrado. Esa gente operaba en las sombras. No se arriesgarían a quedar expuestos. Caminé directamente bajo la cámara y esperé. 5 minutos después, los todoterrenos se marcharon. Mi móvil vibró. Papá, ¿estás bien?
He oído que entraron en casa. Orión. La misma voz que llamaba desde la universidad pidiendo ayuda con código. La misma voz que me dio las gracias en su boda. La misma voz que planeaba mi muerte en aquellos correos. Estoy bien, hijo. Solo algo alterado. ¿Dónde te has enterado? Está por toda la app del vecindario. Esto es serio. No puedes quedarte en casa. Quédate con Raina y conmigo hasta que la policía averigüe qué ha pasado. La policía, claro. Probablemente también en nómina de TG. Es un detalle por tu parte. Déjame coger unas cosas primero. No, papá. No vuelvas allí. No es seguro. Te voy a mandar un coche ahora mismo. ¿Dónde estás? Intentaba localizarme. El papel de hijo preocupado era perfecto, pero debajo escuchaba otra cosa: urgencia, desesperación, miedo. Te llamo luego. Necesito pensar. Terminé la llamada y me quedé mirando el teléfono. Mi propio hijo me estaba cazando. El chico al que enseñé a programar usaba ahora todas las herramientas digitales a su alcance para rastrearme. Pero había olvidado algo importante sobre su viejo. Yo escribía algoritmos desde antes de que él naciera. Era hora de recordarle quién le enseñó todo lo que sabe. La voz de mi hijo sonaba preocupada, pero yo ya había aprendido a no confiar en nadie. 20 minutos después estaba sentado frente a Orión en una cafetería de Blue Battle en Palo Alto. El local bullía de capitalistas de riesgo y fundadores de startups, una cobertura perfecta, pero tenía que ser cuidadoso. Una palabra mal y estaría en peligro inmediato. Papá, tienes un aspecto terrible. ¿Te han hecho daño? Orión estiró la mano para tocar la mía, la preocupación grabada en su rostro. Recordé esa expresión de cuando era niño, la misma mirada inquieta cuando rompía algo y culpaba a Nova. Estoy bien, solo conmocionado. Mantengo la voz firme. La policía dice que fue algo al azar, ladrones buscando electrónica. Eso es lo que he leído en la app del vecindario. Se inclinó hacia adelante. Pero, papá, no puedes quedarte solo en casa. No es seguro. Curioso. ¿Cómo sabía que no estaba quedándome en la casa si yo no había mencionado que me hubiera ido? Probablemente tengas razón. Pensaba coger una habitación de hotel unos días. No hace falta. Quédate con Raina y conmigo. Nos sobra espacio. La misma casa comprada con mi fondo de jubilación robado. Es generoso, pero no quiero molestar. Además, debería quedarme cerca de casa por si la policía necesita algo. Los ojos de Orión parpadearon con algo, frustración. ¿Qué podrían necesitar? Solo ha sido un robo. Bueno, preguntaron por los antiguos archivos de investigación de mamá. Por lo visto, los ladrones pasaron mucho rato en el despacho. Observé su reacción con atención. La cosa más rara, parecía que sabían exactamente dónde buscar. Su taza tembló ligeramente contra el platillo. Los archivos de mamá, ¿por qué iban a interesarles a unos ladrones unos teoremas matemáticos? Eso me pregunté yo. A menos que... Hice una pausa como si la idea se me acabara de ocurrir. A menos que alguien les hubiera dicho que esos archivos escondían algo valioso. Papá, estás paranoico. Ah, ¿sí? Porque la policía mencionó algo interesante. Dijeron que ese tipo de registro tan dirigido suele indicar información desde dentro. Mantengo un tono de conversación, un padre preocupado que busca consejo de su hijo exitoso. Orión se removió en la silla. ¿Información desde dentro de quién? De alguien que conociera la distribución de la casa. Que supiera dónde guardaba mamá sus documentos importantes. Di un sorbo casual a mi café. De alguien con acceso. Papá, te estás asustando tú solo. ¿Por qué no volvemos a mi casa? Raina está preparando la cena. Intentaba sacarme de allí, aislarme de los espacios públicos. En realidad, debería llamar primero a Nova. Asegurarme de que sabe lo que ha pasado. Saqué el móvil. La llamo ahora. No.
La mano de Orión salió disparada y detuvo la mía. Quiero decir, seguramente estará trabajando. Por el cambio horario y eso. Mejor espera a la noche. ¿Por qué no quería que llamara a Nova? Entonces vi su otra mano. Había estado escribiendo a alguien debajo de la mesa. Su pulgar se movía frenético sobre la pantalla. ¿Sabes qué, hijo? Tienes razón. Estoy paranoico. Me levanté despacio. Gracias por el café. Creo que al final iré al hotel. ¿A qué hotel? Debería saber dónde te quedas. Ya lo veré. Probablemente algo cerca del aeropuerto. Mientras caminaba hacia la salida, vi el reflejo de Orión en el ventanal. Seguía escribiendo, con el rostro tenso por la concentración. Casi había llegado a mi coche cuando escuché su voz. «Hola, Atlas». Raina estaba junto a un Mercedes negro, su sonrisa fría como la niebla de Silicon Valley. Vestía ropa de ejecutiva cara, cada centímetro de su aspecto gritaba éxito tech. «Tenemos que hablar». La sonrisa de Raina era puro hielo mientras se acercaba, claramente al mando. Esperaba que pudiéramos evitar esta conversación, Atlas. Pero Orión dice que has estado haciendo preguntas incómodas. Eché un vistazo a la cafetería. Mi hijo seguía dentro, el teléfono pegado a la oreja, observándonos con la expresión de alguien que está hasta el cuello. ¿Preguntas sobre mi fondo de jubilación? ¿Sobre la muerte de mi esposa? Suenan razonables. La muerte de tu esposa fue desafortunada, pero necesaria. Su voz carecía de emoción. Adeline era brillante, pero no sabía dejar las cosas como estaban. Aquella admisión casual me golpeó como un puñetazo. Esa mujer se había sentado en mi mesa, me había llamado papá y había asesinado a mi esposa. La mataste. Resolví un problema. Adeline descubrió nuestras operaciones 6 meses antes de su diagnóstico de cáncer. El cáncer nos dio una buena cobertura. ¿Y Orión? Tu hijo es ambicioso, codicioso, débil, pero no es un asesino. Eso requirió verdadera visión. Señaló su Mercedes. Entra. Vamos a discutir las condiciones en mi oficina. ¿Qué condiciones? Tienes los archivos de pruebas de Adeline. Los quiero de vuelta. ¿Y si me niego? Raina me mostró una foto que me heló la sangre, Nova atada y amordazada en lo que parecía un almacén. Tu hija es muy bonita. Sería trágico que algo le pasara. Tenían a Nova, mi hija inocente, que jamás habría hecho daño a nadie. Los archivos, Atlas. Todos. Incluyendo tus copias en la nube. Sabía lo de las subidas. Bien, pero Nova sale libre primero. Así no funciona esto. Entra. Condujimos hasta la oficina de la startup de Orión en el distrito industrial, un edificio inteligente de última generación, uno que yo había ayudado a diseñar 2 años antes, cuando aún creía que mi hijo era legítimo. Vaya montaje, dije al entrar. Orión pudo permitírselo con tu fondo de jubilación. 3er piso, oficina de concepto abierto, cristal y acero, pantallas con cotizaciones de criptomonedas en cada pared. Siéntate. Raina señaló una silla. Orión salió de un despacho lateral con aspecto enfermo. Papá, yo nunca quise. Cállate. La voz de Raina cortó como una navaja. Tu padre va a transferir los archivos de Adeline a nuestros servidores. Abrió una estación de trabajo. Necesito tus contraseñas de la nube. Todas. Pero yo estaba estudiando los sistemas inteligentes de la sala. La misma red que había ayudado a diseñar. Mi móvil se conectó automáticamente. Aún tenía acceso administrativo. Sabes, Raina, Orión no escatimó en este sitio. Activé el sistema de supresión de incendios. Gas salón inundó la sala. Se encendió la iluminación de emergencia. Los ascensores se bloquearon. ¿Qué has hecho? Raina se giró, los ojos muy abiertos. Protocolos de emergencia. En 30 segundos este piso se sella y la ventilación se cierra. Orión echó a correr hacia las escaleras.
Inteligente. Recordaba los planos. Raina se lanzó hacia mí con algo metálico en la mano. Me tiré detrás de un rack de servidores justo cuando los sistemas de comunicación de la sala se apagaban. Mi anulación había cortado su red, teléfonos, todo. ¿Crees que esto cambia algo? Sigo teniendo a tu hija. Llegué a la sala de servidores. Mis dedos volaban por la consola de emergencia. Todos los sistemas del edificio se controlaban desde allí, incluidas las comunicaciones externas. Si cortaba sus comunicaciones, toda su operación se desmoronaría. Mi móvil vibró, una llamada abriéndose paso. «Papá». La voz de Nova sonaba aterrada. «Papá, ayúdame. Me tienen». La línea se cortó, pero había escuchado algo de fondo. Algo que me dijo exactamente dónde la retenían. Tenía que buscar ayuda. Pero la advertencia de Adeline resonaba: no confíes en nadie. Escondido en aquella sala de servidores, recordé otra cosa de sus grabaciones. Todavía hay buenos policías, Atlas. Busca a la detective Sage Hunter. 20 minutos después, estaba sentado en una sala segura de la oficina local del FBI. El ruido de fondo de la llamada de Nova había sido crucial, el inconfundible sonido del faro de niebla del Bay Bridge. La tenían cerca del puerto. Señor Meridian, esperábamos que nos contactara. La detective Hunter tenía unos ojos afilados y la calma de alguien en quien quieres confiar en una crisis. ¿Sabe lo de Raina? Llevamos 3 años investigando a Thaddeus Grimm. El agente Zipper Cain desplegó unos archivos sobre la mesa. La empresa de su hijo es solo una pieza de una red mayor. Grimm dirige Advanced Tech Corporation, explicó Hunter. En la superficie, capital riesgo legítimo. Por debajo, blanqueo de dinero usando startups de Silicon Valley como tapadera. La empresa de su hijo era perfecta, joven, desesperada por financiación. ¿Y Raina? Rea Castellano, su nombre real, la mano derecha de Grimm, especializada en comprometer objetivos. Lleva 5 años trabajando a su familia. 5 años, desde antes de conocer a Orión. La detective Ravencross les pasa información desde dentro, continuó Cain. Cada vez que nos acercábamos, ella los avisaba. Así que no pueden confiar en los suyos. No podemos confiar en Cross. Pero hemos construido un caso en paralelo. Hunter se inclinó hacia adelante. ¿Está dispuesto a ayudarnos a terminar con esto? Tienen a mi hija. Sabemos dónde. Cain sacó imágenes de satélite. Grimm es dueño de un complejo de almacenes cerca del Muelle 33. Oficialmente, almacenaje de equipos tecnológicos. Extraoficialmente, operaciones sensibles. El edificio parecía una fortaleza. Raina querrá un intercambio, tus pruebas por la vida de Nova. Podemos usar eso. ¿Quieren que camine hacia una trampa? Una trampa que controlamos nosotros, pero necesitamos información desde dentro, distribución del edificio, sistemas de seguridad. Pensé en los sistemas integrados que había diseñado por toda Silicon Valley. ¿Puedo ayudar con eso? Bien, porque tenemos otro problema. La expresión de Hunter se ensombreció. Están moviendo la operación esta misma noche. Si no actuamos en las próximas horas, toda la red de Grimm desaparece. ¿Y Nova? Si se van, no dejarán testigos. Sentí hielo corriendo por mis venas. Mi hija no solo estaba secuestrada, estaba viviendo tiempo prestado. ¿Qué necesitan? Todo sobre su tecnología, su seguridad, su psicología. Raina cree que es más lista que todos. Esa es su debilidad. ¿Y Grimm? Confía ciegamente en Rea. No sabe que ella ha estado quedándose parte del botín, construyendo su propio nido. Hunter miró el reloj. Tenemos 2 horas antes de que empiecen a mover sus activos. Si vamos a salvar a Nova y desmontar esta red, tiene que ser esta noche. Entonces vamos. La casa de Orión parecía tranquila desde fuera, pero yo sabía que era una fortaleza. La mansión de los Altos Hills se escondía tras puertas electrónicas, cada centímetro la imagen del triunfo en Silicon Valley.
Seguridad de última generación, sistemas de inteligencia artificial, sensores de movimiento capaces de detectar presencia a 50 metros. Pero yo había ayudado a diseñar parte de esos sistemas. Recuerden, entramos en silencio, susurró el agente Cain por el auricular. El equipo táctico del FBI está colocado, pero primero debemos sacar a Nova. Observé el edificio desde la acera de enfrente. 2 años atrás, Orión había pedido mi consejo de seguridad. Había estado tan orgulloso, creyendo que mi hijo valoraba la experiencia de su viejo. Ahora entendía que ya planeaba traicionarme entonces. ¡Ay! Señalé la pared norte. Punto ciego en la cobertura de cámaras. Los sensores de movimiento tienen un retraso de 3 segundos desde ese ángulo. Nos movimos rápido, agachados. Mis rodillas de 65 años se quejaban, pero la adrenalina me empujaba. Nova estaba dentro, aterrada y sola. Las cámaras externas fueron fáciles. Aún tenía puertas traseras en el sistema por mi trabajo de consultoría. Unos pocos comandos y el sistema de seguridad mostraba un jardín vacío. La rejilla láser del pasillo principal era nueva, pero predecible. Yo había enseñado a Orión todo sobre redundancia en seguridad. Había aprendido demasiado bien. Nos arrastramos bajo los haces, siguiendo rutas que yo había memorizado. La casa zumbaba con servidores y climatización. La voz de Nova llegó desde debajo de nosotros, débil pero inconfundible. «Papá, papá, ¿estás ahí?» La sala de servidores del sótano. El lugar más seguro, rodeado de contramedidas electrónicas. Encontré el panel oculto detrás de la despensa de la cocina, otra característica que yo mismo había sugerido. Una escalera llevaba a un búnker de alta tecnología. Nova estaba atada a una silla, con lágrimas en las mejillas, pero sus ojos brillaron al verme. «Papá. Aquí estoy, cielo». Le corté las ataduras y abracé a mi hija con fuerza. «Papá, los escuché hablar. Orión ha estado planeando esto años. Grimm le prometió todo, dinero, poder, nueva identidad si tenían que huir. Ya pasó», la tranquilicé. «Vamos a sacarte de aquí». «No tan rápido». Orión estaba en la puerta, irreconocible, ojos fríos, expresión calculadora y una pistola en la mano derecha. De verdad esperaba que no llegáramos a esto. «Papá. Orión, por favor. Es tu hermana». «¿Hermana?» «Ya no somos ni siquiera una familia real, papá. La sangre no significa nada cuando has vivido una mentira toda tu vida». Dio un paso más, el arma firme. «Ahora los dos sabéis demasiado. Te he criado mejor que esto. Me criaste para ser débil, para seguir reglas, preocuparme por los sentimientos. Grimm me enseñó lo que importa, poder, control, tomar lo que quieres». Su voz se volvió amarga. «¿Sabes qué es lo gracioso? Grimm ha sido más padre para mí de lo que tú fuiste jamás. Él vio mi potencial cuando tú solo veías decepción». Sus palabras me golpearon, pero me dieron una idea. «Tienes razón, hijo. Grimm te ha enseñado bien». Mi móvil seguía conectado a los sistemas de la casa. Mientras Orión se recreaba en su discurso, activé el bloqueo automático. Persianas de acero bajaron sobre las ventanas. La puerta se selló con un sistema electromagnético. La luz de emergencia tiñó todo de rojo. «¿Qué has hecho?» Orión giró, el pánico reemplazando a la confianza. «Activé tu propia seguridad contra ti. Algo que Grimm nunca te enseñó, conocer mejor que tu enemigo el entorno en el que te mueves». El arma titubeó. «Esto no cambia». El agente Cain se movió como un relámpago y lo desarmó antes de que terminara la frase. Mi hijo cayó de rodillas, por fin pareciéndose al chico asustado que recordaba. «¿Se acabó, Orión?» «No. Apenas un susurro. Grimm nunca dejará que esto termine. Nos matará a todos antes de dejar que su operación se venga abajo». Pisadas pesadas resonaron encima. Varias, moviéndose con precisión militar. «Juego terminado, Atlas».
La voz de Thaddeus Grimm sonó por el intercomunicador, fría y divertida. Me temo que mi joven protegido tiene razón. Esto dista mucho de haber terminado. Thaddeus Grimm entró en la sala como si fuera suya. Porque lo era. El hombre detrás de todo cruzó la puerta sellada como si los cerrojos electromagnéticos fueran una sugerencia. Alto, canoso, con un traje impecable que probablemente costaba más que el coche de mucha gente. Se movía con la seguridad de quien jamás ha enfrentado consecuencias reales por sus actos, hasta esa noche. Atlas Meridian, el famoso arquitecto de software. La voz de Grimm tenía el pulido de quien está habituado a las salas de juntas y al poder. Tenía muchas ganas de conocerle como es debido. El sentimiento no es mutuo. Debería serlo. Verá, todo esto ha sido por usted desde el principio. Grimm señaló el búnker de alta tecnología. 10 años de planificación cuidadosa, su empresa, sus innovaciones, su mente brillante. Necesitaba todo eso. Así que decidió robarlo. Decidí adquirirlo por los medios más eficientes. Su hijo fue un infiltrado excelente cuando encontramos la palanca adecuada. Orión se estremeció ante esas palabras, aún de rodillas donde Caín lo había dejado. Rea fue incluso más útil, continuó Grimm. Hermosa, inteligente, sin una pizca de conciencia, la manipuladora perfecta para un blandengue como Orión. ¿Y mi esposa? La expresión de Grimm no cambió. Adeline era brillante, pero incómoda. Descubrió nuestra operación 6 meses antes de su diagnóstico de cáncer. Solo aceleramos su cronograma. Aquella confesión casual de asesinato quedó flotando en el aire como gas venenoso. Estás loco. Soy práctico. La muerte de tu esposa cumplió varios objetivos. Eliminó una amenaza, nos dio cobertura para nuestras actividades y te dejó emocionalmente vulnerable. Podríamos haber seguido indefinidamente si no hubiera sido tan meticulosa con su documentación. Las pisadas de los equipos tácticos eran inconfundibles ya, recorriendo la casa. El plan perfecto de Grimm se estaba desmoronando en directo. Orión, diles. La voz de Grimm se volvió desesperada. Diles que tu padre te obligó, que él era el cerebro. Pero mi hijo solo miraba al suelo, roto. Ya no puedo más. La voz de Orión era apenas un hilo. Ya no puedo seguir mintiendo. Papá, lo siento. Siento todo. Patético. La voz de Raina cortó el momento como un cuchillo. Había guardado silencio hasta entonces, calculando sus opciones. Siempre fuiste débil, Orión. Grimm debería haber sabido que no se puede confiar en un niño de mamá. Se movió hacia la salida de emergencia. Había olvidado el túnel de mantenimiento que conectaba con la propiedad colindante. El agente Caín fue más rápido. ¿A dónde va, señorita Castellano? La detención fue rápida y profesional. Raina se estampó contra el suelo. Su atuendo de diseño por fin mostraba desgaste. Thaddeus Grimm queda detenido por conspiración, blanqueo de dinero y asesinato. La detective Hunter apareció en lo alto de la escalera, arma en mano, pero serena. Atlas, Nova, ¿estáis bien? Estamos bien, logré decir, aún sujetando a mi hija. Mientras se llevaban a Grimm esposado, él se giró para mirarme por última vez. ¿Crees que esto se ha acabado? Hay operaciones más grandes. Has ganado una batalla, no la guerra. Puede, pero he ganado la única batalla que me importa. Las horas siguientes fueron un borrón de declaraciones, recogida de pruebas y revisiones médicas. El FBI llevaba años construyendo su caso, y la operación de aquella noche les dio todo lo que necesitaban. Orión fue detenido, pero Hunter me aseguró que su colaboración contaría en el momento de la condena. Rea no mostró remordimiento alguno, exigiendo abogados y lanzando amenazas sobre lo que revelaría si no le conseguían un trato. Cuando por fin la casa quedó vacía de agentes, me encontré solo en el despacho de Orión. Fue entonces cuando la vi, una pequeña carta escondida detrás del monitor, marcada con la letra de Adeline, para Atlas, cuando todo termine. Dentro había una sola hoja. Mi querido marido,
Si estás leyendo esto es porque has hecho lo que siempre supe que podrías. Has salvado a nuestra familia. Has encontrado la fuerza que yo siempre vi en ti, pero que tú nunca supiste que tenías. Te amo por siempre y estoy tan orgullosa del hombre en que te has convertido. Cuida de Nova. Cuida de ti. Y recuerda, el amor lo trasciende todo, incluso la muerte. Adeline. Me senté en aquella oficina vacía y lloré por primera vez desde el funeral. Pero ya no eran lágrimas de puro duelo, sino de gratitud. 6 meses después, estaba en el Tribunal Federal cuando Grimm recibió su condena, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La voz del juez Martínez sonó definitiva. El hombre que asesinó a mi esposa y corrompió a mi hijo por fin enfrentaba justicia. Rea recibió 25 años, sin mostrar remordimiento ni siquiera con grilletes. Orión fue condenado a 15 años, reducidos por su cooperación. Cuando leyeron su sentencia me miró desde el banquillo, asustado, avergonzado, pero por fin honesto. Asentí. No era un perdón pleno, pero sí un comienzo. Los 89 millones recuperados volvieron a los inversores estafados. Doné mi parte a una fundación dedicada a educar a personas mayores sobre fraudes financieros y ciberseguridad. Si la muerte de Adeline iba a significar algo, tenía que ser protegiendo a otras familias. Nova regresó a California, aceptó un trabajo en ciberseguridad en San Francisco. Ahora cenábamos juntos cada domingo, compartiendo historias sobre su madre, reconstruyendo la confianza que la traición de Orión había dañado. ¿Crees que mamá sabía lo que iba a pasar?, preguntó una noche. Pensé en el mensaje final de Adeline, en sus cuidadosos planes para protegernos incluso después de muerta. Tu madre entendía que el amor no es solo emoción. Es elegir el bienestar de otra persona por encima del tuyo, día tras día. Empecé a enseñar ciberseguridad en el centro de mayores local todos los martes y jueves, ayudando a gente de mi edad a navegar los peligros digitales que casi nos destruyen. Era la obra de Adeline, usar el conocimiento para proteger a los más vulnerables. Los domingos, después de cenar, visitaba la tumba de Adeline en las colinas sobre Fremont. La lápida sencilla decía: esposa, madre y buscadora de la verdad. Gracias por confiarme la verdad, le decía. Gracias por creer que era más fuerte de lo que pensaba. Desde el cementerio se veían las empresas tecnológicas al fondo, lugares donde nacen sueños y a veces se corrompen. Pero también se veían barrios donde vivían familias, donde los niños jugaban, donde gente como nosotros construía vidas dignas de ser protegidas. Aprendí que la familia no va de sangre. Va de las personas que se quedan cuando todo se derrumba, que confían sus secretos a tu cuidado, que creen en tu fuerza cuando tú no lo haces. La detective Hunter y el agente Cain se convirtieron en amigos. Nos veíamos cada mes a tomar café y compartir historias de justicia cumplida. Me demostraron que aún quedan buenas personas luchando por lo correcto. La tecnología debe servir a la humanidad, no destruirla. Esa lección se la transmití a mis alumnos, a Nova, a cualquiera que quisiera escucharla. Nuestras herramientas deben fortalecer familias y proteger comunidades, no despedazarlas por beneficio. Sentado en mi apartamento aquella tarde, mirando la foto de Adeline, comprendí algo profundo. Ella no se había ido del todo. Su amor, su sabiduría y su feroz instinto de protección vivían en cada decisión que tomaba, en cada persona a la que ayudaba, en cada momento en que elegía la verdad por encima de la comodidad. La unidad encriptada descansaba en un cajón. Sus secretos ya revelados, su propósito cumplido. Pero la verdadera herencia de Adeline no eran aquellas pruebas digitales. Era el conocimiento de que el amor lo trasciende todo, incluso la muerte. Y que a veces el mayor regalo que puedes darle a alguien es la oportunidad de descubrir su propia fuerza. El cementerio dominaba las torres relucientes de Silicon Valley. Pero desde allí se veía lo que de verdad importaba: las casas donde se reunían familias, las escuelas donde los niños aprendían, las comunidades donde la gente elegía cuidarse unos a otros a pesar de los riesgos. Adeline me había enseñado que la verdad no es solo cuestión de hechos y pruebas. Es el valor de actuar en función de lo que sabes que es correcto, aunque te cueste todo.
Mirando atrás a esta historia real, comprendí lo ciego que estuve a las señales frente a mí. No seas como yo. No ignores tus instintos cuando algo te parece raro en la gente más cercana. Yo confié demasiado, amé demasiado a ciegas. Cuando Orión empezó a lucir dinero y coches caros, debí hacer preguntas más duras. Cuando Raina parecía demasiado perfecta, demasiado complaciente, debí sospechar. Pero, como enseñan muchas historias de abuelo, a veces la sabiduría solo llega a través del dolor. Dios tiene su forma de revelar la verdad cuando estamos listos para soportarla, incluso cuando esa verdad destruye lo que creíamos de nuestra familia. Pasé 3 años llorando la muerte de Adeline sin saber que la habían asesinado por la codicia de nuestro propio hijo. El Señor obra de maneras misteriosas. Usó el amor de mi esposa, más allá de la tumba, para salvar lo que quedaba de nuestra familia. Esta historia verdadera me enseñó que la tecnología puede ser bendición y maldición. La misma unidad encriptada que reveló la traición de mi hijo también contenía el último acto de amor de mi esposa. No seas como yo. No esperes a la tragedia para ver realmente a la gente que te rodea. Si estás escuchando esto entre otras historias de abuelos sobre traición y redención familiar, recuerda, la sangre no garantiza lealtad, pero el amor trasciende incluso la muerte. Dios me dio la fuerza que yo no sabía que tenía justo cuando más la necesitaba. La lección más dura: a veces proteger a tu familia significa luchar contra tus propios hijos. Rezo a Dios para que ninguno de ustedes tenga que enfrentar una decisión así. Pero si ocurre, recuerden, la verdad siempre vale el precio, por mucho que duela. Esta historia real me cambió para siempre. A los 65 años aprendí que ser abuelo es más que amar a tu familia. Es tener el valor de responsabilizarla cuando se pierde. No seas como yo. No dejes que el amor ciego te convierta en cómplice del mal, incluso cuando ese mal lleve la cara de alguien a quien criaste. ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con otros que necesiten escucharla. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más poderosas historias de abuelo que nos recuerdan lo que de verdad importa.